Dios les bendiga, jóvenes. Es una alegría volver a saludarles a través de estos videos devocionales. Les quiero recordar que sigan el contenido de las distintas páginas, la página de Facebook, el canal de YouTube, el perfil de Instagram, y también ya hay una página de Twitter, me parece. Entonces vamos a estarles comunicando y pronto ya tendremos los resultados del concurso que se realizó de cantos. Vamos a iniciar. Quiero que demos lectura en este momento a la palabra del Señor en la primera carta del apóstol San Pablo, en el capítulo número 2. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 2, en los versículos 11 al 16. Voy a dar lectura. Si tienen su Biblia, háganlo también. Dice la escritura así: Primera Corintios, capítulo 2, versículos 11 al 16. Dice: Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estas palabras del apóstol San Pablo en esta porción que acabamos de dar lectura son palabras muy importantes que deben de hacer mucho sentido en nuestro pensamiento, en nuestra forma de entender la palabra, porque Pablo está aquí tocando un tema que es importante, y es la revelación que el Espíritu de Dios da a la mente del hombre, que es espiritual. En este contexto, Pablo está dando esta enseñanza sobre cómo se ejecuta la revelación del Espíritu, cómo es que esto sucede en la mente del hombre. Nosotros, cuando fuimos transformados por Dios, le recibimos como nuestro Salvador a su Hijo. Fue porque el Espíritu Santo obró en nuestra mente y en nuestro corazón. No fue una acción propiamente de nuestra naturaleza, sino que fue el Espíritu de Dios tocando nuestro corazón. Esta manera en la que Dios hace las cosas es la cual debemos entender, porque en ocasiones queremos comprender su voluntad o queremos caminar en Él, pero no sabemos cómo es que el Espíritu revela las cosas, o cómo es que Dios nos va a hacer entender alguno de los aspectos en nuestra vida que tenemos que estar mejorando constantemente. Pablo dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, cuando uno quiere conocer a otra persona, puede acercarse y puede preguntarle cosas, pero solamente esa persona se conoce a sí misma, y solamente esa persona puede revelar cosas de sí misma. La otra persona no puede o no tiene acceso a estas cuestiones que el espíritu del hombre sabe solamente él. Cada uno de ustedes tiene pensamientos, tiene secretos, tiene distintas formas de entender las cosas que son muy íntimas, y solamente se pueden conocer si ustedes nos las dicen, si ustedes las comparten. De esta manera el apóstol está diciendo: bueno, así como funciona en esta parte natural del hombre, también solamente el Espíritu de Dios puede revelar las cosas que son de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Y dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Es decir, nosotros hemos conocido a Dios, lo hemos visto y lo hemos comprendido, porque el Espíritu nos ha revelado quién es Dios. Su Espíritu es quien ha obrado en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Entonces esto lo ha hecho para que conozcamos todo lo que Él es, todo lo que Él nos ha dado. Dice: lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, no hablamos según un consejo humano, sino que hablamos con sabiduría, dando enseñanza que el Espíritu ha establecido para que los hombres caminen en Dios, para que nosotros aprendamos a distinguir lo que es espiritual de lo que no es espiritual.
Por eso el apóstol dice, mas el hombre animal, entendámoslo así, el hombre natural, de pensamientos naturales, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender, por tal, les son locura, porque les son locura, no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Es decir, las cuestiones que tienen que ver con la vida espiritual no pueden entenderse desde una mente natural, sino que tienen que entenderse desde la revelación que el Espíritu de Dios da. Un ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es cuando llaman a varones esforzados, cuando llaman a Esteban para el ministerio, dice la Escritura que ellos estaban, los apóstoles, los discípulos estaban orando y ayunando a Dios para que así Dios les revelara a dónde los había de enviar. En el caso de un ministerio evangelístico, la Biblia no dice a dónde te va a enviar Dios. La Biblia no dice a este hermano lo vamos a enviar a Etiopía, o a este hermano lo vamos a enviar a alguna parte en Asia Menor, o a alguna comunidad en Latinoamérica. La Biblia nunca nos va a decir eso. Sin embargo, la Biblia sí nos dice cómo Dios revela a los hombres qué es lo que quiere que se haga, cómo se quiere que se haga. Y en ese sentido es que la mente humana no puede entender lo que el Espíritu hace, solamente se puede comprender espiritualmente. Y dice, empero el hombre que es espiritual puede juzgar, puede ponerle sentido en todas las cosas. Él puede opinar en todas las cosas que son respecto a esto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que le está mostrando qué es lo que debe hacer, cómo deben suceder las cosas, cuáles son las decisiones que debe tomar. Dice, mas él no es juzgado de nadie. No significa, o no está diciendo aquí la Escritura que el juicio es bueno o malo. Está diciendo que él no puede ser rebatido cuando habla espiritualmente, que no puede haber oposición cuando es el Espíritu de Dios el que está hablando a los hombres, cuando es el Espíritu de Dios el que está moviendo las conciencias y los corazones. De tal modo, el que es así espiritual, el que camina, el que anda en sabiduría espiritual, no va a ser juzgado de nadie. Es decir, no va a hallar oposición, porque su mente es espiritual. Y el apóstol dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué dice que nosotros tenemos la mente de Cristo? Porque el contraste que los evangelios nos enseñan es que Cristo era una persona que pensaba completamente diferente a lo que su cultura enseñaba, a lo que su comunidad judía enseñaba. Una persona que se acercaba a los pobres, que iba a los enfermos, una persona que no rechazaba a las personas que en aquel tiempo eran despreciadas. Eso parecía ser una locura, ¿no? Incluso hay pasajes en la Biblia en donde publicanos le dicen, pero ¿quién es que come con, perdón, los fariseos decían, ¿quién es que come con publicanos, que anda con rameras, que anda con pecadores? ¿Quién es este? Eso es locura. Entonces, cuando el apóstol San Pablo está diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, nosotros tenemos una forma espiritual de entender las cosas. Pablo hace dos preguntas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Es decir, ¿quién era capaz de darle enseñanzas a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién fue capaz, como hombre, como ser humano, de enseñarle cosas a Jesucristo? La respuesta es, nadie fue capaz. ¿Por qué? Porque Él tenía una mente espiritual. Recordemos que Él, en su naturaleza humana, también poseía su naturaleza divina. Por lo tanto, Él no podía ser enseñado. Él era quien enseñaba. Él es quien enseña. Pablo dice, ¿quién le ha instruido? ¿Quién le puede enseñar cosas? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto no quiere decir que no nos dejemos enseñar o que no podamos aprender cosas de otros hermanos. Significa que la prioridad está en mantener un pensamiento, una forma de proceder que sea primordialmente espiritual. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder juzgar con integridad, vamos a poder juzgar con justicia, vamos a poder juzgar con sabiduría. La Biblia no enseña que no hay que ejecutar juicios. La Biblia enseña que hay que ejecutarlos con justicia, con sabiduría, con integridad, con revelación. Cuando la Escritura dice no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, la Biblia está diciendo que tener una actitud en la cual uno quiere dañar a otro por un concepto de venganza personal es lo que no hay que hacer. Pero no dice que no debemos juzgar, dice que hay que hacerlo con sabiduría y con integridad. Y entonces Pablo nos está aquí reafirmando que para hacer esto tenemos que tener una mente espiritual.
Tenemos que tener la mente del Señor. ¿Y cómo vamos a lograr esto? A través de su palabra. Todo lo que Él enseñó, todo lo que Él quiere, todo lo que Él muestra está en su palabra. La forma de ser un hombre, la forma de ser una mujer espiritual es a través del conocimiento pleno y de la revelación que el Espíritu nos da de su palabra, de la Escritura. No hay otro modo, no hay atajos, hay que esforzarse en las obras de gracia, en la oración y en la lectura bíblica para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y cuando nosotros vayamos andando en este crecimiento espiritual, va a ser notorio, va a ser de bendición para las personas que nos rodean. Por eso el apóstol San Pablo decía: nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios no nos ha dado el espíritu del mundo, nos ha dado su espíritu para que entendamos ahora las cosas de una forma más amplia, de una forma más segura respecto a su palabra, de una forma superior, que es la mente de nuestro Salvador. Jóvenes, esforcémonos por andar en este camino. Prosigamos, como dice la Escritura, al premio de la soberana vocación. Extendámonos a lo que está delante. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón y llenémonos de su palabra, porque eso nos va a hacer hombres y mujeres íntegros, sabios y personas que glorifiquen a Dios en sus vidas. Dios les bendiga mucho.